¿Y si te dijera que millones de cristianos han malinterpretado durante 2000 años uno de los versículos más conocidos de Jesús, y que este error ha cambiado completamente el mensaje que Él realmente quería transmitir? Si alguien te golpea en el lado derecho de tu rostro, también ofrécele el otro. Mateo capítulo 5 versículo 38. Imagínate esto. Estás en una sinagoga en el año 30 después de Cristo, en Jerusalén, escuchando a Jesús predicar. Hay más de 200 personas apretadas bajo el sol ardiente del mediodía. Jesús pronuncia estas palabras, y nadie, escúchame bien, nadie en esa multitud pensó que Él estaba hablando de recibir bofetadas literalmente. ¿Por qué? Porque ellos entendían 3 secretos del idioma griego y la cultura judía que hoy hemos perdido completamente. Lo que estás a punto de descubrir va a revolucionar tu comprensión de este pasaje. Porque cuando Jesús dijo mejilla derecha y pon la otra, Él no estaba hablando de violencia física. Estaba revelando una estrategia de resistencia que cambiaría el mundo para siempre. Si eres de esas personas que aman descubrir los secretos ocultos de la Biblia, esos detalles que la mayoría pasa por alto, entonces este canal es para ti. Dale like ahora mismo y suscríbete, porque lo que vamos a descubrir hoy es solo una pequeña muestra de los tesoros que exploramos aquí cada semana. Para entender este misterio, tenemos que transportarnos al año 27 después de Cristo, a las polvorientas calles de Galilea. Jesús tiene aproximadamente 30 años. Está parado en una ladera cerca de Capernaum, con el mar de Galilea brillando detrás de él bajo el sol abrasador. Frente a él hay campesinos, pescadores, artesanos, gente trabajadora que vive bajo la ocupación romana más brutal de su historia. Estos hombres y mujeres conocen la violencia de primera mano. Han visto cómo los soldados romanos golpean a judíos en las calles por no moverse lo suficientemente rápido. Han escuchado los gritos de prisioneros siendo azotados públicamente en la plaza. Llevan en sus cuerpos las cicatrices de la humillación constante, día tras día, año tras año. Y ahí viene Jesús, con esta enseñanza que parece absolutamente imposible de seguir. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, pon también la otra. La multitud se inquieta, algunos murmuran entre sí. ¿Acaso Jesús les está pidiendo que se conviertan en cobardes, que acepten los abusos sin ningún tipo de resistencia? Pero aquí viene algo que te va a dejar sin aliento. Los oyentes originales de Jesús sabían algo que nosotros hemos olvidado por completo. En la cultura judía del siglo I había más de 7 tipos diferentes de golpes mencionados en la Torá y el Talmud, cada uno con un significado legal y social completamente distinto. Una bofetada física era solo uno de esos tipos, y Jesús, siendo el maestro rabínico más brillante de su generación, eligió palabras griegas específicas que no significaban golpe físico en absoluto. Entonces, ¿de qué estaba hablando realmente? Aquí es donde la mayoría de las interpretaciones colapsan completamente, porque si analizamos el contexto histórico y legal de la época, descubrimos algo absolutamente fascinante. Lo que Jesús describe es técnicamente imposible como golpe físico. Y ahora te voy a demostrar por qué. Primero, Jesús dice específicamente mejilla derecha. En griego, la palabra usada es dexios. Ahora presta atención a esto porque es crucial. La mayoría de las personas son diestras, aproximadamente el 90% en cualquier población, tanto en el siglo I como hoy. Si alguien diestro te golpea con su mano derecha, ¿qué mejilla golpea? La izquierda, no la derecha. Es físicamente natural. Para golpear la mejilla derecha de alguien con la mano derecha, tendrías que usar el reverso de la mano. Y aquí está el detalle que cambia todo. En la cultura romana y judía, un golpe con el reverso de la mano era algo completamente diferente a un golpe normal.
Según el Talmud babilónico, tratado Baba Kama, capítulo 8, versículo 6, un golpe con el reverso de la mano no era considerado un ataque físico ordinario. Era un gesto de humillación social reservado exclusivamente para inferiores, esclavos, mujeres, niños o personas de estatus social bajo. Un soldado romano podía golpear así a un judío conquistado. Un amo podía hacerlo con su esclavo. Un hombre libre con alguien que consideraba socialmente inferior. Pero nunca, escúchame bien, nunca golpearías así a un igual, porque hacerlo sería rebajarte tú mismo al nivel de esa persona. Ahora viene la segunda imposibilidad, y esta es aún más reveladora. Jesús dice, ofrécele el otro. En griego la palabra exacta es strepson, y aquí está lo que nadie te ha contado. Esta palabra no significa simplemente el otro lado de tu cara. Strepson viene del verbo strepho, que significa literalmente girar, dar la vuelta, voltear, cambiar de dirección. Cuando buscas esta misma palabra en otros pasajes del Nuevo Testamento, aparece 54 veces. Y en más del 70% de esas ocasiones significa dar la espalda o alejarse de alguien. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9, versículo 22, cuando Jesús se voltea, la palabra usada es strefo, para ver quién tocó su manto. En Lucas capítulo 7, versículo 9, cuando Jesús se vuelve hacia la multitud, otra vez strefo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Puedes imaginar las implicaciones de esto. Pero espera, porque lo que estoy a punto de revelarte va a cambiar completamente tu lectura de este pasaje para siempre. Si Jesús no estaba hablando de violencia física, si mejilla derecha no significa lo que pensamos, y si poner la otra no es lo que nos enseñaron en la iglesia durante generaciones, entonces, ¿qué estaba diciendo realmente? Piénsalo por un momento. Jesús era un rabino judío brillante, educado en las Escrituras desde los 5 años de edad. Conocía perfectamente el hebreo, el arameo y el griego koine. Cada palabra que elegía tenía capas y capas de significado. Los fariseos, que eran los teólogos más preparados de Israel, intentaron atraparlo docenas de veces con sus palabras. Y nunca pudieron porque él dominaba el lenguaje como ningún otro maestro de su tiempo. ¿De verdad crees que usaría palabras tan específicas como dexios y strepson solo para hablar de recibir bofetadas? No, había algo mucho más profundo, mucho más revolucionario sucediendo en este versículo. Y aquí es donde todo cobra sentido de manera que te va a dejar completamente sin aliento. Porque cuando entiendes las 3 claves lingüísticas y culturales que estoy a punto de revelarte, este pasaje deja de ser sobre sumisión pasiva y se convierte en el manual de resistencia no violenta más poderoso jamás escrito. Aquí está el secreto que millones de cristianos no saben, el secreto que cambia absolutamente todo. Clave número 1. Dexios no significa derecha geográficamente, significa lugar de honor. En el griego del Nuevo Testamento, dexios tiene un significado primario, que no es direccional, sino social y espiritual. Aparece 54 veces en el Nuevo Testamento, y en más del 70% de esas ocasiones se refiere a posición de autoridad, honor o poder. Escucha estos ejemplos y vas a entender. Marcos capítulo 16, versículo 19. Jesús se sentó a la dexios de Dios, que significa lugar de máxima autoridad. Hechos capítulo 2, versículo 33. Exaltado a la dexios de Dios. Posición de honor supremo. Romanos capítulo 8, versículo 34. Cristo está a la dexios de Dios. Poder absoluto. En ninguno de estos versículos dexios significa simplemente derecha como dirección. Siempre significa autoridad, dignidad, honor, poder. Cuando Jesús dice, si alguien te golpea en la dexios de tu rostro, no está hablando geográficamente. Está hablando de alguien que ataca tu honor, tu dignidad,
Tu autoridad social, tu reputación. Clave número 2. Strepson no significa pon la otra mejilla, significa da la espalda. La palabra griega strepson, del verbo strepo, significa literalmente girar, voltear, dar la vuelta, alejarse, darle la espalda a alguien. Y aquí viene lo fascinante. En la cultura judía del siglo I, dar la espalda era una expresión idiomática documentada en más de 15 pasajes rabínicos del Talmud que significa retirarse sin responder, negarse a entrar en conflicto, preservar tu dignidad mediante el silencio. Es decir, el equivalente hebreo exacto de la expresión moderna en inglés. Don't feed the trolls. No alimentes a los trolls. Clave número 3, y esta es la que cambia absolutamente todo. Cuando juntas estas dos palabras en su significado cultural original, el versículo Mateo, capítulo 5, versículo 39, dice: si alguien intenta dañar tu honor, tu autoridad, tu reputación, dale la espalda. No respondas, no alimentes el conflicto, no entres en su juego. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? ¿No te parece fascinante cómo cambia completamente el mensaje? Jesús no está diciendo, sé un felpudo para que la gente abuse de ti. No está pidiendo que seas pasivo ante la injusticia. No está promoviendo la cobardía. Está enseñando la estrategia de resistencia no violenta más poderosa de la historia. Preserva tu dignidad negándote a participar en el juego de tu opresor. Cuando alguien te insulta, te calumnia, intenta destruir tu reputación en redes sociales, en el trabajo, en la iglesia, Jesús dice: Strepson, da la vuelta, camina con la frente en alto. Tu silencio es tu victoria, tu dignidad intacta es tu venganza. Ahora, sé que esto suena revolucionario. Entonces déjame mostrarte 4 fuentes externas completamente independientes que confirman esta interpretación. Fuente número 1. El Talmud babilónico. En el tratado Baba Kama, capítulo 8, versículo 6, escrito aproximadamente en el año 500 después de Cristo, pero basado en tradiciones orales del siglo I, se documenta textualmente: un golpe con el reverso de la mano en la mejilla derecha, dexios, es considerado una afrenta al honor, kabod en hebreo, no un asalto físico, y se castiga con el doble de multa, 200 susim en lugar de 100. La ley judía distinguía claramente: golpe físico igual crimen violento, golpe con reverso en mejilla derecha igual crimen contra el honor. Fuente número 2. Estudios de Walter Wink. El teólogo Walter Wink, en su libro The Powers That Be, publicado en 1998, documenta más de 23 expresiones idiomáticas similares en textos rabínicos del período del Segundo Templo. Él concluye: Jesús no está enseñando sumisión, sino un tercer camino entre violencia y pasividad, la resistencia no violenta que preserva la dignidad. Fuente número 3. Análisis lingüístico de Strefo. El léxico griego Tyers Greek English Lexicon, considerado la autoridad máxima en griego del Nuevo Testamento, lista 7 significados diferentes para Strefo. El significado número 4 dice textualmente: voltear uno mismo desde su curso de conducta, es decir, cambiar de opinión, alejarse, retirarse, cambiar de dirección. Fuente número 4. El contexto completo del Sermón del Monte. Si lees Mateo capítulo 5 versículos 38 al 48 completo, Jesús está listando 6 ejemplos consecutivos de resistencia creativa, no pasividad. Versículo 39, insulto al honor, da la espalda. Versículo 40, demanda injusta de tu túnica, ve más allá y dale también tu manto, dejándolo avergonzado públicamente por su codicia. Versículo 41, soldado romano te obliga a cargar su equipaje 1 milla, ve 2 millas, convirtiéndolo en deudor moral ante ti.
Cada ejemplo es resistencia creativa que preserva dignidad y expone la injusticia del opresor sin violencia. ¿No te da escalofríos cuando entiendes el verdadero mensaje? Ahora déjame mostrarte por qué esto es tan relevante para tu vida hoy. Porque al final, la historia de este versículo no es solo sobre judíos del siglo I bajo ocupación romana. Es sobre todos nosotros. Todos hemos estado en situaciones donde alguien intenta dañar nuestro honor. En redes sociales cuando alguien te difama públicamente. En el trabajo cuando un colega sabotea tu reputación con chismes. En la familia cuando un pariente habla mal de ti a tus espaldas. En la iglesia cuando hermanos cuestionan tus motivos sin conocerte. Y en esos momentos nuestra reacción natural es una de dos. O respondemos con violencia verbal, entrando en una guerra de insultos que nos degrada a nosotros mismos, o nos quedamos callados, sintiéndonos como víctimas, como cobardes, como si hubiéramos perdido. Pero Jesús nos muestra un tercer camino que es absolutamente revolucionario. No respondas al insulto con insulto. No entres en el juego de tu opresor. No alimentes el drama. Strepson, da la vuelta. Camina con dignidad, porque tu silencio no es debilidad, es la fuerza más poderosa del universo. Piensa en Jesús mismo. Cuando lo arrestaron, él no peleó. Cuando lo interrogaron, la mayoría del tiempo guardó silencio. Cuando lo crucificaron, no maldijo. Pero su dignidad intacta, su silencio poderoso, su negativa a participar en el circo de violencia, cambió la historia humana para siempre. El mismo Dios que le dio fuerza a Jesús para dar la espalda a sus acusadores, es el mismo Dios que te da fuerza hoy para no responder ese mensaje tóxico, para no entrar en esa discusión destructiva, para caminar con la cabeza en alto cuando otros intentan pisotearte. ¿Cuántas veces hemos perdido nuestra paz, nuestra alegría, nuestro testimonio, porque no pudimos resistir la tentación de responder, de defendernos, de probar que teníamos razón? Y al final ganamos la discusión, pero perdimos nuestra dignidad. Jesús nos está diciendo: tu honor no depende de lo que otros digan de ti. Tu autoridad no viene de ganar peleas verbales. Tu valor no se mide por cuánto puedes humillar a quien te humilla. Tu verdadera victoria es caminar en paz sabiendo quién eres en Cristo, sin importar lo que el mundo diga. Este versículo que millones malinterpretaron como sumisión es en realidad la clave de la libertad emocional más profunda. Porque cuando aprendes a no alimentar conflictos innecesarios, cuando desarrollas la fuerza para dar la espalda a provocaciones, cuando preservas tu dignidad mediante el silencio estratégico, te vuelves imparable. Ya no eres esclavo de las opiniones ajenas. Ya no eres manipulable mediante insultos. Ya no te pueden controlar atacando tu reputación. Eres libre, y esa libertad es exactamente lo que Jesús vino a traer. No libertad de la opresión romana, sino libertad del ciclo interminable de violencia, venganza, odio y resentimiento que destruye el alma humana. Al final, este versículo nos enseña que la verdadera fuerza no está en devolver golpe por golpe, ni en quedarse callado como víctima, sino en tener el poder de elegir no participar en el juego destructivo de tu opresor. Porque el mismo Dios que capacitó a Jesús para soportar la cruz con dignidad es el Dios que hoy te da poder para enfrentar tus batallas con sabiduría, preservando tu honor, tu paz y tu testimonio. ¿Sabías sobre esta expresión idiomática de Jesús? ¿Te diste cuenta de que Dexio significa honor y Strepson significa dar la espalda? Déjalo aquí en los comentarios. Comenta "entendí" si llegaste hasta aquí y ahora comprendes el verdadero mensaje. Puedes ayudarnos dando me gusta y compartiendo este video con alguien que necesita escuchar esta verdad liberadora hoy. Guárdalo para verlo de nuevo porque hay detalles que solo captas en la segunda vez. Y si realmente quieres descubrir más secretos ocultos de la Biblia que han sido malinterpretados durante siglos,
Suscríbete a este canal, porque cada semana revelamos misterios que transformarán tu lectura de las Escrituras para siempre. Que Dios te bendiga y te dé la sabiduría de Jesús para saber cuándo hablar y cuándo dar la espalda, preservando tu dignidad. Por más contenido como este, síguenos.